Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos contentos de que estén con nosotros un día más. Estamos en el mensaje número 2 de esta serie de Navidad, donde estamos celebrando lo que llamamos Adviento, lo que significa en realidad es la venida. Y esta celebración termina ya el 24 de diciembre. Son 4 domingos en los cuales celebramos el hecho de que Cristo vino a este mundo para morir por nosotros. No nos interesa cuándo nació, qué día nació. Lo que sí sabemos es que un día Dios envió a su Hijo y Jesús vino como ser humano para morir por cada uno de los pecados de nosotros. Así que en esta serie, la semana pasada hablamos acerca de esa frase extraordinaria que el ángel compartió con María en su primera intervención. Era donde el ángel le dice: no hay nada imposible para Dios. El pueblo de Israel había esperado muchos años, cientos de años, miles de años, la venida de ese Mesías que por primera vez se mencionó allá en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Desde allá se mencionó acerca del Mesías que iba a venir. Por lo tanto, las profecías se iban dando, los años iban pasando, miles de años transcurrieron hasta que finalmente el ángel del Señor se acercó a María. Y Dios es el Dios del imposible. La semana pasada hablamos que a través de todo ese proceso había una esperanza. Aunque parece que la esperanza se iba diluyendo a medida que el tiempo avanzaba, generaciones venían, generaciones se iban, generaciones venían, generaciones se iban. Y notamos una parte importante, que esa espera y esa desesperanza en algunos de los casos se es similar a nosotros, es muy paralelo a lo que nosotros hoy sucede con la iglesia del día de hoy. Especialmente porque tenemos más o menos unos 2000 años y pico donde la iglesia del Señor sigue anunciando de que Jesús viene pronto. Y para algunos quizás esto incluso se ha convertido en un chiste, ¿no? Pero no importa cuántos años tengamos que pasar, probablemente ya no estemos aquí algunos de nosotros, pero Cristo va a venir. Porque así como Dios fue fiel y verdadero en el Antiguo Testamento, también lo va a ser en el Nuevo Testamento. Y su segunda venida es eminente. Así es que de eso tratamos la semana pasada. Esta tarde o este día, el tema es acerca de la paz y vamos a analizar ese encuentro de los ángeles con los pastores y esa declaración que hacen los ángeles, ¿verdad? Acerca de esto es el que trae la paz, que será una buena noticia para todo el mundo. Así que en un momentito más leemos esa porción de la escritura. Pero cuando hablamos de los pastores, realmente no conocemos nosotros mucho de la vida de los pastores, porque en el hemisferio que vivimos eso no es una práctica normal, especialmente en las metrópolis. No es una práctica y no conocemos en realidad cuál era el estatus realmente de los pastores. Lo que sí sabemos a través de los historiadores es que los pastores, en la gran mayoría, eran personas que eran considerados de baja categoría. Eran personas pobres que se dedicaban a cuidar sus animales en su gran mayoría. También se sabe que eran personas que estaban desconectadas prácticamente no solamente de la sociedad que vivían, porque se pasaban la mayor parte del tiempo allá afuera cuidando sus animales, pero también estaban desconectados también del aspecto religioso también. Algunos dicen que estas personas eran para cuando ellos estaban alrededor de otras personas, esas personas se sentían incómodas. En otras palabras, eran personas quien eran incómodos, algunos
consideran que eran personas como antihigiénicos, porque obviamente el tipo de trabajo que ellos desarrollaban no les permitía vivir de una manera diferente. Entonces los consideraban y antihigiénicos, y también eran personas que eran incultas. Desde el punto de vista religioso, eran considerados como personas impuras, inmundas, porque trabajaban con animales desde el punto de vista religioso. Ahora, cuando nosotros pensamos en todas estas malas características que hablan los historiadores de los pastores, nos damos cuenta que hay un gran paralelismo entre esa condición y la condición de cada uno de nosotros. No somos diferentes a ellos en realidad. Por lo tanto, una de las cosas que pasaban era que ellos eran incluso expulsados de los círculos donde ellos se reunían con otras personas. Eran expulsados, eran sacados, eran rechazados de una manera u otra. Entonces, esto es bastante similar a lo que sucede con nosotros. Quizás algunos de los que me están oyendo ha sido rechazado, quizás por mamá, por tus padres, por tus amigos, qué sé yo. Pero la cuestión es que tenemos muchas cosas en común. Pero lo interesante de todo esto es que Dios se acercó a este grupo primero, y esto tiene un gran significado. Estos hombres, estos pastores eran prácticamente expulsados por los líderes religiosos. Los líderes religiosos no los querían. Recuerde que la religión de ese tiempo era aquellos grupos de personas que creían que ellos eran superior a los demás y que no debían de involucrarse con personas, especialmente con gente que trabajara con animales. Entonces, los líderes religiosos eran personas que eran muy selectivas y rechazaban a las personas. Y por eso Jesús tuvo grandes problemas cuando ya Jesús se hizo grande. Tuvo tantos problemas con los líderes religiosos por la forma tan déspota y tan cruel que trataban a los seres humanos. Nada tiene que ver con Dios acercándose a los seres humanos, porque ellos parece que trabajaban no sé para quién, pero hacían eso incluso en el nombre del Señor. Por lo tanto, lo que quiero establecer es que usted y yo, como personas, tenemos muchas cosas en común con estos hombres. Probablemente delante de Dios incluso usted y yo nos vamos a sentir impuros quizás por el pecado que hay en nosotros y todas esas cosas. Entonces, en aquellos tiempos, por ejemplo, las personas, si habían alguien que tenía algún defecto, por ejemplo, físico, era considerado que tenía algún pecado que habían cometido sus padres o esa persona en sí. Le digo esto porque yo les motivo a que vean unas escenas de esta serie que se llaman Los Elegidos o The Chosen, la escena donde el ángel se presenta a los pastores. Y son 3 escenas por ahí. Les animo a que lo busquen porque en medio de todo esto vemos la reacción de esto. Obviamente es una interpretación que da esta escenografía. Vemos a unos líderes religiosos que incluso rechazan a los pastores y escupen al suelo en forma de repugnancia. Y así, esa es la verdadera religión en realidad. Porque la religión ve a los seres humanos como algo inmundo y no lo ven desde la vista del Señor Jesucristo. Porque es más, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento de que Jesús vino por los pecadores. Jesús vino por aquellos que han sido rechazados, vino por los pobres, vino por aquellos que eran expulsados por ser considerados inmundos. Para eso vino Jesucristo, y eso es lo que nos muestra estas escenas de esta película o esta serie. Ahora, note bien. Entonces, la razón es que en ese tiempo habían personas, o el tema principal era que si alguien tenía algo, un defecto físico, esa persona era considerada que tenían pecado. Incluso los mismos
discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús. Cuando Jesús caminaba por ahí, vieron a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces dice la palabra que los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿quién pecó, él o sus padres? Y la respuesta de Jesús los dejó sin palabras. Dijo, ni él ni sus padres. Entonces, lo que sí sabemos es que el pecado, obviamente, es algo que Dios lo toma en serio, de tal forma que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento sabemos cómo se limpiaban los pecados, y aún el Nuevo Testamento nos dice cómo se limpian los pecados. En el Antiguo Testamento se usaban sacrificios de animales, etcétera, etcétera. En el día de hoy, en el Nuevo Testamento, la limpieza del pecado es a través de la sangre de Jesucristo por su sacrificio. Por su sacrificio. Entonces, nosotros tenemos muchas similitudes con los pastores de ese tiempo, que eran rechazados, ignorados, menospreciados, pero Dios se acercó a ellos. Y igualmente, dice la palabra de Dios que Dios se acercó a nosotros, los más pecadores. Jesús se acercó a nosotros y vino y murió por cada uno de nosotros. Y esto es lo interesante. El pasaje dice de la siguiente manera. Dice que en esa misma región habían, dice, unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Dice, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en luz y se llenaron de temor. Era obvio porque era la primera vez que experimentaban algo como eso. Y luego dice, pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren, que traigo buenas noticias que serán motivo de mucho gozo, de mucha alegría para todo el pueblo. Me encanta esa parte. Para todo el pueblo, sin importar su religión, sin importar su estatus social, sin importar su condición física, sin importar su lenguaje. Dice el pasaje que esta noticia de que ha nacido el rey de los judíos, que ha nacido Jesús, es una buena noticia que debe de alegrar a todas las personas. A todas las personas. ¿Por qué? Porque Cristo es para todas las personas. Para blancos, para negros, para cobrizos, para hispanos, sin importar la religión, sin importar la práctica o tus antecedentes, Jesús es para ti también. Entonces, dice la palabra que llegaron y dice que los ángeles dijeron, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy, entonces dice, el versículo 12, esto les servirá de señal. Entonces dice, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque ese anuncio de que había nacido el Mesías era el comienzo donde se iba a ver esa paz entre Dios y los hombres. Jesucristo, el intermediario. Por eso Pedro decía que no tenemos otro intermediario sino sea Cristo. Es más, decía, en ningún otro hay salvación si no es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se convirtió en el mediador, en el que iba a traer la paz, el que iba a reconciliar. Como dice 1 Corintios 5:17, Él vino a reconciliarnos con nosotros, con el Padre. Entonces Él vino a traer esa paz. Y yo quiero decir algo muy importante. Usted y yo podemos buscar esa paz en diferentes lugares, de diferentes formas, en diferentes fuentes, pero no podrás experimentar la verdadera paz que hay en Cristo si no es a través de Él.
Hoy en día la paz la buscamos por muchas cosas, a través del placer a veces, a través de muchas otras cosas la buscamos, pero no puedes tener paz si no es a través de Jesucristo. Él es el único que puede traer paz. Por eso los ángeles dicen, y esta noticia, esto les dará esa paz, traerá esa paz que ustedes están necesitando, dice, y en la tierra, dice, gloria a Dios en la tierra y la paz del Señor estará sobre cada ser humano que le busca, que le sigue. Ahora, aquel momento marcó una gran diferencia en los pastores. Imagínense ellos, después de ser rechazados, después de ser ignorados, expulsados de muchos lugares, de ser considerados impuros, de ser considerados inmundos, de alguna forma, por decirlo, ahora se dan cuenta de que Dios los escogió a ellos para acercarse a ellos y le dio la primicia. Le dio la primicia. Ahora ya no se sienten de segunda clase, ahora son de la primera clase, porque Dios bien pudo revelarse o traer esta noticia o este anuncio a los familiares de María, a los familiares de José o a los emperadores de aquel tiempo, pero no, Dios decidió llegar a estos hombres que eran considerados pobres, humildes, de la baja sociedad. Y eso tiene un significado extraordinario, de que el mismo hecho de que Jesús haya nacido y en un pesebre, en medio de los animales. Recuerden que Cristo vino desde pequeño, desde chiquito vino a romper con todas esas tradiciones absurdas que habían, donde la gente religiosa no se le permitía acercarse a los animales. Bueno, Jesús desde que nació, él rompió todos esos esquemas y nació en un pesebre, en un establo. Ahora, eso tiene gran importancia, porque si Jesús hubiese nacido en el palacio de Herodes o hoy en día hubiese nacido en el palacio de Buckingham, ¿quién se pudiese acercar a Jesús? ¿Quién pudiese acercarse a él? Nadie. Nadie excepto los de la realeza. Pero por eso es que Jesús vino a nacer en un pesebre donde todas las personas pueden acercarse con confianza a Él y Él no los va a rechazar. Entonces Jesús vino a lo más bajo, vino hacia lo más ignorado para traerles paz. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Yo quisiera que usted experimentara la paz que sobrepasa todo entendimiento como Jesús lo mencionó. Yo soy tu paz. Yo soy tu Señor. Y Él quiere que tú experimentes la paz, la sanidad de tu alma, la sanidad de tu espíritu. Dios quiere que tú seas salvo. Y por eso Él nació. Y esa fue su primer estatus de humillación, el convertirse en un ser humano. Se humilló para traer vida y salvación a cada uno de nosotros. Y por eso, así como los ángeles dicen, debemos dar gracias a Dios y gloria a Dios, porque Jesús un día nació y ahí comienza la gran esperanza de redención para todos los seres humanos. Mi deseo y mi oración es que usted pueda experimentar esa paz que solamente Cristo nos da. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.